Hola amigos de 5 días, buenas noches. Hoy es jueves y los jueves son de WhatsApp Finanzas. ¿De qué puede pasar? Bueno, en el exterior, fuera de nosotros, que nos afecte el bolsillito, nuestra economía, al país en este caso. Bueno, vamos a hablar hoy, miren qué lámina tan bella tenemos. La desalinización del agua. ¿Es posible? ¿Es rentable? Bueno, por ejemplo, en nuestro país con tanto mar alrededor, y claro que también tenemos muchos ríos, pero también depende, ¿verdad? Pues si los ríos podemos tomar el agua o no. Y además tanto se comenta en el mundo que el agua dulce pues es finita, que se nos acaba. Bueno, para eso hemos preparado esta presentación. Carlos Esper nos ha traído esta presentación de si es posible desalinizar el agua para hacerla bebible y utilizable en nuestras casas y en todo lo que es las necesidades humanas de bañarnos, cocinar, etcétera. Buenas noches, Carlos, y Ay, bienvenido. buenas noches, Mónica. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre es un placer, de verdad. Bueno, estás estar combinado aquí con el traje del Señor. Has venido Estoy, combinado. efectivamente. Hemos querido esta noche, hoy, en WhatsApp Finanzas, cambiar un poco el tema que hemos venido tratando en los últimos programas, pasar del tema eléctrico a un tema muy novedoso, inspirado por un evento que hubo justamente la semana pasada, en el que fuimos invitados por la Embajada de Israel, tanto Mónico como quien les habla. Y en cuanto a materia de tecnologías innovadoras, y una de las cosas por las cuales perfectamente destaca el pueblo de Israel es que pudieron superar un problema tremendo, que era la falta de recursos hídricos o de agua en lo que es hoy el Estado de Israel. Ellos hoy por hoy incluso exportan agua. Sí, ¿Y cómo lo logran? Bueno, a través de desalinización. Entonces queríamos comentar un poco qué es eso, si realmente eso es interesante para la República Dominicana, cuál es la situación de República Dominicana al respecto, e informar sobre un tema que es vital. Energía es muy importante, pero sin agua no hay vida. No hay vida. Sin agua no hay vida. Seguimos. Bueno, aquí tenemos esta lámina también muy linda. El agua es vida, aunque parezca un recurso muy abundante, es finito. Es correcto. Lo que pueden estar viendo es que efectivamente el planeta es mayoritariamente agua. Hay una pequeña porción de tierra si se compara con lo que es el globo terráqueo. Pero, aunque parezca un recurso abundante, la próxima lámina, esta imagen no escapa a muchas realidades en muchas partes del mundo. El agua como tal es un bien muy escaso. Y cuando venimos a decir, queremos explicar por qué estamos razonando de esta manera, la próxima lámina les va a hacer trepidar, porque si le damos un clic más, vamos a ver el planeta Tierra con una gota de agua. En proporción, ¿no? En proporción, esa es la cantidad de agua dulce, potable, que tiene el planeta Tierra. Todo esto que ustedes ven aquí es agua de mar. Y luego que tienen montañas, tierra, o sea, apenas de agua dulce, lo que hay es un 2.5% del agua que hay en la Tierra. Y ojo, de ese 2.5%, el 68% está en glaciares, está congelada. Wow. Luego tenemos un 30% en aguas subterráneas, que es a lo que en República Dominicana somos muy dados a explotar. Y el resto, ese 0.4%, en lagos, humedales, humedad del suelo, ríos, la humedad atmosférica, en fin, el resto, un 0.4%. Oye, pero es bien poco, Carlos, ¿eh? Estamos hablando que en materia de aguas superficiales y atmosféricas es esa gota. Dios Entonces, mío. por eso hablan, ¿verdad?, de que las futuras guerras que se librarán en el planeta serán no por petróleo, serán por agua. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la relación, cuál es la situación en la República Dominicana? Y además, ¿qué tan caro resulta pues desalinizar el agua y entonces ya no habrá guerras por agua? Primero habría que definir, ¿verdad?, hacer un pequeño repaso diagnóstico de cuál es la situación en el tema agua en República Dominicana. Entonces tenemos una lámina, varias, que van a tratar de dar algún contexto a esto.
Lo primerísimo, es que ya en un reporte del 2013 hecho por USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, se llegó a la conclusión de que el 90% del agua potable que llega a los hogares en República Dominicana no es apta para el consumo humano. 90%. Y eso es básicamente porque sabemos que hay la tendencia a generar o abrir pozos de extracción de agua justo debajo de lo que son los pozos sépticos en las viviendas, en las residencias, en los edificios. Y esos pozos sépticos normalmente permean aguas negras que contaminan las aguas subterráneas de las cuales normalmente se abastece la comunidad. Así que esa es una de las explicaciones por las cuales pudiera no ser apta. Pero el reporte habla del 90%. Y es del USAID, de los Estados Unidos. De USAID, sí, un reporte. Claro. Pero esto es perfecta, es directamente proporcional a la siguiente lámina que explica la razón de qué es lo que hace el dominicano. El 89% utiliza botellones de agua, compra su agua, no confía del agua que está llegando del grifo. Entonces hace una inversión importante todos los días en comprar botellones que ya están como por los 70 pesos o 60. Sí. Bueno, los hay de todos sí. Precios. Dependiendo de la confiabilidad del lugar donde claro. Embotellan agua, hay un precio. Sí. Pero, ojo, si bien esto es una realidad que ya está asumida, hay otro estudio en el cual se dice que tenemos que tener cuidado, pasamos a la próxima lámina y vamos a ver que hay un riesgo a la salud en esas aguas embotelladas. Porque los colmados, ustedes saben perfectamente que los colmados colocan esos botellones, no tienen espacio dentro del colmado, los colocan afuera en unas estructuras metálicas para evitar que se los lleven y el sol está todo el día sobre esos botellones. ¿Qué ocurre? Esas botellas plásticas expuestas a altas temperaturas diluyen el plástico y agregan aditivos que son nocivos para la salud, como dioxina, bifenoles, eftalatos, cloruro de vinilo, estireno, retardadores de llama, en fin, que de alguna manera un botellón que por mala suerte haya estado expuesto en primera línea al sol y que somos es el que nos trae el colmadero, nosotros ahí nos estamos bebiendo un menjurje químico muy interesante. Y esto la verdad es que nos llega por muchísimas vías como información y casi como que decimos, bueno, pero ¿qué podemos hacer? No tenemos otra opción. Bueno, en todo caso, es un riesgo para la salud. Adicional a eso, tenemos los fenómenos estacionales. Hay temporadas de sequía. Recordemos lo que ocurrió en el 2014, que hubo una sequía muy intensa que incluso sacó prácticamente el potencial de generación de EGI del mercado, que es la hidroeléctrica, sí. Porque lo primero que vamos a nosotros mantener siempre de los embalses es el agua para el consumo humano. Claro. Luego, en segunda instancia, el riego. Y por último, la generación. Pero fíjense, yo saqué esto de los periódicos y me llamó la atención porque en esa época era Olgo Fernández el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y ante una demanda de los productores agrícolas de Peravia, el hombre le dice, bueno, es que yo no puedo suspender el suministro al Gran Santo Domingo, por ende la opción a largo plazo es pedirle a Dios que llueva. Dios mío. Entonces, estamos en una situación un poco de indefensión claro. a la práctica, en términos no reales. No puede ser esa porque una no solución. puede ser ni danzas de lluvia, claro. ni ruegos al Señor para que podamos tener eventualmente agua. Un recurso tan importante. Luego, hay otro tema que se suma a la situación local. Y esto es un reporte que salió publicado en el diario Hoy, y es con base a una data de la CAS, del Acueducto Metropolitano de Santo Domingo. Es la tendencia en el consumo individual del dominicano. El dominicano consume hasta 3 veces más cantidad de agua por persona por día que lo que puede consumir un español, o 2 veces lo que puede consumir un francés. Estamos hablando de 425 litros diarios que consume promedio un dominicano de agua. Versus 160 litros diarios que consumen en España, señores. Esto es muchísimo, muchísimo. Es mucho más del doble. Es correcto. Con lo cual, si lográsemos propiciar una campaña de concientización sobre el uso racional del agua,
podríamos tener prácticamente el doble de agua para el suministro nacional, porque si pudiéramos alcanzar los niveles de España 3 veces. Claro, 3 veces. O sea que es un tema también de explicar la importancia que tiene este recurso y de conservarlo. No solamente es que usamos el agua y la desperdiciamos, sino que hay muchas llaves que están todo el tiempo botando, los inodoros y demás. Y esto es, la verdad que muy, muy importante. Además de que también halan energía, por otro lado, porque generalmente son con bombas de cisterna, o sea que es doble gasto. Absolutamente, todas las fugas de agua se traducen a la final en bombas que no paran de suministrar un producto que se está perdiendo y que están consumiendo energía. Consumen energía, una doble se desperdicia el agua y el equipo se daña. Nos vamos a la pausa entonces y continuamos con esta presentación. ¿Qué tal la caminata? ¿Por dónde empiezo? En proporción en relación, mejor dicho, con otros países, somos de los que más agua consumimos y que nuestros subsuelos están muy contaminados. Vamos a ver aquí el agotamiento de los acuíferos. Es de muchos sabidos que todos estos apartamentos que hacen sus filtrantes y tiran todos los desechos sanitarios al acuífero, a la tierra. Y por el otro lado está el pozo séptico, pues esto es muy perjudicial, ¿verdad, Carlos? Sí, bueno, ese es uno de los temas, cuando contaminamos los acuíferos. Pero en este caso en particular vamos a hablar del agotamiento de los acuíferos costeros. Estamos hablando de un fenómeno que se llama intrusión salina. Cuando nosotros estamos explotando los acuíferos de agua dulce próximos a la costa por un fenómeno de ósmosis, el agua salada del mar por densidad va penetrando dentro del acuífero y va contaminando esa agua dulce con el agua salada y la va convirtiendo en agua salobre. Nosotros tenemos datos de que hay hasta una intrusión salina 18, 20 kilómetros hacia adentro de tierra firme en zonas donde ha habido sobreexplotación del acuífero, sobre todo zonas costeras donde hay un impacto importante por la actividad hotelera. Entonces, eso es un tema que obliga a los hoteleros a tratar posteriormente el agua que sacan del acuífero. Entonces, es muy importante el tema de tener ojo avisor con el agotamiento de una de las fuentes más importantes de agua potable o dulce que tiene República Dominicana. Bueno, y entonces podríamos decir, Carlos, que hay una amenaza con estos acuíferos que quedan muy cerca de la costa, que pues claro, pues todo lo que tú vacías se llena de algo más. Y los hoteles podrían pues demandar más agua potable cuando tenemos un turismo creciente en nuestro país. Claro que sí. Bueno, imagínate, tenemos la meta de los 10 millones. Sí. Entonces ya la presión, si no me equivoco, por ejemplo, Bávaro Punta Cana, estamos hablando de 40.000 habitaciones que existen allí en la zona. Y ojo, diariamente una habitación se estima o se calcula que son 1.000 litros por día que consumen. Entonces estamos hablando de 40 millones de litros diarios que estaríamos extrayendo del mismo sitio, del mismo acuífero. Sí. O sea que cuando vemos un hotel es una demanda muy superior a lo que está pasando en la ciudad, en un punto X. Sí, porque ahí se contabiliza dentro del metro cúbico, los 1.000 litros, se contabiliza todo lo que es lavandería, riego de las aguas comunes, exacto, claro, el mantenimiento propio, sí, lo que utiliza el cliente, sí, la comida, etcétera. Sí, sí. Bueno, volvemos. ¿Qué opciones tenemos? Sí, esa es la gran pregunta. Bueno, ok, me estás pintando un panorama medio desolador, ¿verdad? Que preocupa, ¿no? Pero ¿qué opciones existen? Hay opciones, siempre hay opciones. Y una de ellas, el INDRI en el 2014, en voz del que era en esa época el director del instituto, se habló de construir presas
Pero ¿qué pasa? Se planeó o se contempla que una presa puede demorar hasta 20 años en ser construida. Sí, señor. Se habló de 9 presas y esas 9 presas a un costo de 4, 5, 6 mil millones de dólares. Entonces, bueno, vamos con la siguiente lámina. ¿Construir presas? Sí, pero estamos hablando de 20 años, estamos hablando de 6 mil millones de dólares. Entonces, mientras tanto, y aún así, aún teniendo las presas, vamos a estar a merced siempre de los fenómenos meteorológicos. Entonces, recordamos la frase del propio ex director del INDRI. Que vamos a tener que pedirle a Dios que llueva, sobre todo en épocas de sequía, que no escapamos porque son temas cíclicos o estacionales. Entonces, todo este tema de la desalinización me vino quise conversarlo con ustedes esta noche por 2 razones. Una, porque estoy consciente, después de la semana pasada que fuimos al evento de la Embajada de Israel, de que Israel es potente en el tema de la desalinización de agua, pero también me llegó a mis manos un documento sobre el contexto actual del agua en República Dominicana y afortunadamente en PDF es muy fácil buscar con los buscadores palabras clave y quise ver el tema de la desalinización, cómo lo contemplan ellos. Y apenas encontré un par de párrafos, pero hubo uno en particular que lo quise resaltar, lo saqué, este mismo párrafo que está chiquitito es este que está aquí arriba, que dice que para dar tan solo una idea del consumo de energía en la reutilización del agua servida es cerca de 1 kilovatio hora metro cúbico, mientras que el consumo de energía para desalinizar agua varía desde 8 hasta 18 kilovatios. A mí me sorprendió mucho ese dato porque muy probablemente no se está contemplando en el estudio lo que se llama ósmosis inversa. La ósmosis inversa representa un costo por energía muy inferior a lo que está planteando el reporte. Y vamos a profundizar un poco más en ese tema. La desalinizadora que más energía utiliza ahora mismo a nivel mundial es una desalinizadora que está en Arabia Saudita y estamos hablando de 8.2 kilovatios por metro cúbico. ¿Versus o sea, cuánto decía allí? El mínimo que establece el reporte pasa a ser el máximo que está utilizando ahora mismo una desalinizadora en el Reino de Arabia Saudita. Sí. Y la que menos consume kilovatios hora por metro cúbico es una que está ubicada en Israel con una capacidad de 150.000 metros cúbicos diarios en Palmachín. Esa le cuesta $2,91 el metro cúbico, o sea que está muy por debajo en el consumo de energía que lo que el reciente informe publicado por el Ministerio de Industria reveló. Así que esto es un elemento muy importante y muy favorable. No sé si tendremos tiempo, quizás vamos a continuar y tú nos dices también cómo es el método que se utiliza para la desalinización del agua, ya que hemos visto que el componente más importante es la energía que se consume para desalinizar, pero continuamos a ver si nos da el tiempo. De acuerdo. El costo de desalinización es un tema crucial, porque siempre se considera que el desalinizar agua es muy costoso. Todo el mundo habla de $5, etcétera. Señores, estamos hablando de que hay tecnología de desalinización por ósmosis inversa que llega a 0.60 centavos de dólar el metro cúbico. Entonces, tenemos que romper la convicción de que la tecnología de desalinización de agua es costosa y por ende aprovechar tecnologías que sí dan una contraprestación y una relación costo-valor espectacular para poder resolver un problema crucial como es el tema del agua. Carlos, nos tenemos que ir a la pausa, pero yo quisiera que cuando volvamos tú nos hablaras de si ese costo de 0.60 centavos de dólares es trasladable a nuestro país, porque quizás eso es en Israel, pero aquí se puede hacer con 0.60 centavos de dólares. Claro. Volvemos en el segmento próximo. Con mucho gusto. ¿Qué tal la caminata? ¿Por dónde empiezo?
esta noche hablamos sobre desalinización del agua para hacerla potable con Carlos Esper. Y yo le preguntaba a Carlos Esper, él planteaba que no es un método caro, que pudiera ser incluso más barato que otros métodos. Él plantea que en Israel, por ejemplo, hay una planta que cuesta 0.60 centavos de dólar desalinizar un galón, metro cúbico. Un metro 1000 cúbico, litros. 1000 litros. 1000 litros. Entonces yo le pregunto a Carlos que si ese es un precio trasladable, porque a veces dicen, bueno, eso es allá, pero aquí podríamos hacer 60 centavos de dólares por un metro cúbico de agua, que son 1000 litros. Correcto. ¿Puede Sí, ser, Carlos? absolutamente, es perfectamente factible, porque el costo de energía es parte del valor, del costo total de la desalinización. Y aquí la energía podemos lograr conseguir precios, ya lo vimos en programas anteriores, podemos lograr precios de 13, 14, 15, hasta 18 centavos por kilovatio se puede contemplar y va a permanecer aproximadamente ese el costo por metro cúbico, sin problema. Eso es una buena Esta noticia. lámina, que sería bueno volverla Esta. a poner porque no la Ah, destacamos, sí, claro. es el crecimiento que experimenta la desalinización a nivel mundial. Muy importante. Tenemos un crecimiento interanual del 10%. Hacia allá van los países con muchísimo interés en tener resuelto el problema de agua O potable. sea que del 2010 al 2017 ha habido en todo el mundo un crecimiento de un 10%, más agua se desaliniza en un 10%. Pasaron del 2010 de 78 millones de metros cúbicos diarios a 130 millones de metros cúbicos diarios. O sea, han doblado la capacidad. Y los países que destacan, aquí está el Reino de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, China, Israel, Kuwait, Australia, India, España, Argelia y el resto del mundo. O sea que está todo el mundo incluido. Sí. Seguimos. ¿Dónde se ubica la planta de desalinización más grande del mundo? Pues en Israel. Y ahí nuevamente un saludo al embajador Biran, Dani Biran, que está haciendo un gran trabajo aquí en República Dominicana. Y la empresa más importante en este tema es IDE Technologies. IDE Tech es la que construyó en Sorek, en Israel, y en otros 3 lugares adicionales, la desalinizadora más grande del planeta. Y quiero mostrarles una foto de la desalinizadora. Y antes de eso decir que miren cómo Israel era un lugar donde casi no había agua. De hecho, tú me dijiste, Carlos, que no utilizan el río Jordán para tomar agua. Era un desierto. Ellos se abastecen plenamente y de exportan a Palestina aguas desalinizadas. Por cierto, aquí está Palmachín, que si recuerdan fue la que hablamos de que era la que tenía el menor costo por kilovatio hora consumido por metro cúbico de agua desalinizada. Señores, esa es la planta más grande desalinizadora del mundo, 624,000 metros cúbicos de agua potable por día, lo que equivale a darle agua diariamente a 4 millones de habitantes en un solo lugar, sacando agua del mar. Increíble, ¿verdad? Esta lámina, estamos en una noticia que salió en el 2011, donde el INDRI de alguna manera reconoce que la importancia de la desalinización como una posibilidad cierta para el conjunto de hoteles en Punta Cana Bávaro, una opción factible que puede aportar resultados favorables a la industria turística. Así fue como lo declararon en diciembre del 2011. Y efectivamente es una opción, y es una opción real, costo efectiva, que puede perfectamente coadyuvar a independizar un tema tan vital como es el agua a un país como República Dominicana. Carlos, pero entonces según lo que tú has planteado, además de que es un tema importante por la escasez de agua, ya tanto en los subsuelos, en los ríos y demás, también podría ser una forma más económica de que los hoteles se abastecieran de agua. Bueno, desde el punto de vista de los costos que tienen los hoteles, los hoteles ya tienen un costo para poder extraer el agua subterránea, ¿verdad? De los acuíferos, porque bombean el agua a grandes distancias incluso, y cuando llega esa agua, muchas veces ya salobre, tienen que también tratarla con químicos y ablandarla, para evitar incluso afectación a sus sistemas de tuberías, griferías, obviamente para poderla para que sus clientes la puedan utilizar para lavarse los dientes. Hay gente que se lava los dientes con un agua salobre es horroroso. O que le cuesta mucho sacarse el jabón cuando se bañan. Eso significa que hay mucho cloro. Entonces,
esta sería una fórmula, y además cada hotel tiene su propia unidad de bombeo y tiene eso como una cosa muy individualizada. Si nosotros logramos hacer una sola operación de desalinización, Claro. los costos automáticamente se Bajan. abaratan. O sea que la idea que yo te iba a decir no es tan válida, porque yo lo que pensaba mientras tú hablabas es que los hoteles que se estén construyendo nuevos podrían hacer su propia desalinización, pero tú dices que lo ideal sería hacerlo para la Hay zona. unidades desde 500 metros cúbicos diarios de desalinización, que son unos contenedores Sí. de 40 pies que se Pero pueden esos instalar. salen económicos o esos se dispararía el costo. Sí, pero lo suyo es, honestamente, tratar de adecuar un proyecto. Incluso se habla de la Coracana, se habla de la Corporación de Acueductos Sí. de Punta Cana, que no Sí, termina sí, de sí, hacerse sí. realidad y que es una necesidad, sobre todo si queremos seguir trayendo turistas al país y ofrecerles un recurso que es indispensable para cualquier turista, que es el O sea agua. que para esos polos turísticos esto sería una solución. Totalmente, Sí. absolutamente. Bueno, se conoce poco en el país sobre esta desalinización del agua, sobre costos, métodos. Por eso, cuando Carlos me dijo que íbamos a hablar de desalinización, me pareció una excelente idea comenzar a aproximarnos a esto, porque las cosas entre que se conocen y se hacen pasa un tiempo. Yo creo que pudiera ser una buena opción, según lo que tú nos has. Si quieren más información, ahí les dejo en pantalla nuevamente el correo electrónico, Cesperos Hotmail. Con muchísimo gusto yo he investigado sobre este tema y puedo facilitar información a quien la requiera. Bueno, Carlos, muchísimas gracias y será contigo hasta el próximo jueves aquí en WhatsApp Finanzas. Dios mediante, sí, efectivamente. Bueno, nos vemos, amigos. Hasta luego.